Recibimos, tal cual lo hemos anunciado y tal como ocurre desde hace 11 años, a nuestro querido amigo, a propósito de la columna de análisis político, Daniel Buquet. Buen día y bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día para todos. Mirá, Daniel, veo título, principal foto del observador, cuestión de ética, el intendente de Río Negro. Soriano. De Soriano, debí decir. En la diaria, título y foto principal, chequeados. La foto, el intendente Bascú. En El País, blancos ante la Comisión de Ética. En La República, obvio, como título principal y foto principal, no renuncian Bascú y Esquerra en manos del Tribunal de Ética de su partido. Y Búsqueda, en su título principal, destaca: la calle Pou pretende que Bascú se haga cargo y se enfrenta a Larrañaga. Bueno, ¿qué análisis político podemos hacer de estos temas que a esta altura ya han ganado por lo menos la agenda de los medios y se me ocurre en alguna medida también el interés de la opinión pública? En la perspectiva del Frente Amplio y pensando en la clásica selección uruguaya que siempre tiene tantas dificultades, es ¡salimos! Claro. ¿No? Tiraron la pelota finalmente, se sacaron la presión de arriba, tiraron la pelota para la otra cancha. Y subió el cuadro, porque más allá de los casos de los que podemos hablar concretamente, estuvimos meses con el tema Sendik y bueno, creo que la última vez que yo vine Sendik aún no había renunciado. No. Y aquellos acontecimientos, su comparecencia al plenario con la sorpresiva renuncia, lograron finalmente el efecto de sacarse de encima la presión para el Frente Amplio, para Sendik hasta cierto punto, pero sobre todo para el Frente Amplio, para el gobierno. Y justamente surgieron estos casos que están como dando vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora los que están bajo presión son los blancos. Da la impresión de que justamente el Partido Nacional está tratando el asunto de una forma más adecuada que lo que el Frente Amplio en su momento hizo con Sendik, ¿no? No me refiero al último plenario, sino a todas las circunstancias previas desde el título en adelante, en la que, bueno, yo creo que hasta cierto punto se puede pensar en un aprendizaje del Partido Nacional, del proceso previo, ¿no? El desgaste que significó para el Frente Amplio y el gobierno, que quizá sea difícil cuantificar, ¿no? No sabemos cuánto daño le puede haber hecho al Frente Amplio el affair Sendik en términos de apoyo, en términos de intención de voto, pero seguramente hubo un daño importante. Bueno, el Partido Nacional está tratando los propios implicados, ¿no? Hasta cierto punto, poniéndose a disposición de las comisiones de ética o de la comisión de ética correspondiente, y en sus comparecencias públicas reaccionando de una forma más adecuada, digamos, ¿no? Más a tono con lo que se puede esperar, de forma que el affair, el asunto, los asuntos, ¿no? Porque son bien distintos. El caso Bascú tiene dos problemas, ¿no? Uno vinculado a su empresa, sí, y en fin, y una situación de quiebra o de concordato, de insolvencia, digamos, de una empresa de él, y por otro lado el asunto de las estaciones de servicio que son de su propiedad y que eran proveedoras de su propia intendencia. El otro caso es el de Esquerra, este diputado que tuvo, bueno, la mala fortuna de atropellar a una señora en una moto, habiendo además tenido un consumo de alcohol verificado excesivo mientras conducía. Bueno, excesivo es cualquiera, ¿no? Sabemos que la ley uruguaya es tolerancia cero, por lo tanto no sé si decir excesivo. Tenía consumo de alcohol. Si hubiera un límite mayor que cero, uno podría decir excesivo es más que ese límite, no excesivo es menos que ese límite, pero como no se puede consumir menos de cero alcohol, creo que el término excesivo ya no. Sí, está bien. Entiendo tu lógica. Alguien podrá decir, no, tenía 4,8, es un disparate, yo qué sé. No, en realidad yo no tengo claro bien cuánta cantidad de... Está bien. Creo que tenía 1, algo. La verdad que no sé bien asociarla a una cantidad de consumo. Por lo que en su momento leí, entiendo lo que vos decís. Sin embargo,
insisto en la expresión excesiva en el sentido de que, pero no... Qué ganas de discutir que tenés. No, qué ganas de discutir tenés vos, porque en realidad, obvio que es excesivo de acuerdo a la norma si es medio nada, ¿no? 0,000001. Es excesivo. Pero 0,000001 te aparta de la norma, pero no te pone borracho. Ah, bueno, pero eso es parece lo que el caso sí es. Ah, bueno, pero según los testimonios que escuché, en su momento, que después tú recordarás que el asunto ocurrió y después, ¿tú recuerdas que se aplacó notoriamente el tema? Pero estábamos en el medio del asunto Sendik. Ese es el punto, bueno, ¿no? Acá es un problema de agenda mediática, político-mediática, digamos, donde aplica lo que yo decía al principio, ¿no? Se movió, la pelota pasó a la cancha de la oposición o del Partido Nacional, en este caso específicamente. El Frente se saca la presión de arriba y ahora la tiene el Partido Nacional. Bueno, lo cierto es que están esos dos casos. Es un caso bien distinto, es cierto. Se supo la noticia y no hubo en ese momento reacciones. El propio diputado Ezquerra tiempo después hizo una comparecencia pública muy razonable, haciendo lo que podía hacer. Es obvio que el caso es serio, porque si bien esto le puede ocurrir a mucha gente y tal vez uno piense entre sus amigos, ¿no? Mirá lo que le pasó a fulano, andaba con cierto consumo de alcohol y justo se atropella a alguien y yo qué sé, le van a sacar la libreta, pero bueno, si es un particular anónimo, no, vos que dirías, bueno, mirá qué macana, pero tal vez no dirías demasiado más, porque la señora tampoco... No, lo primero que preguntas es cómo estás, ¿no? Bueno, sabiendo y que la señora que no, parece que... Por eso, sabiendo que las lesiones no son de entidad, bueno, sí, qué macana, en fin, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es un diputado, ahí es donde está el problema, violando una norma y mostrando, digamos, imprudencia, ¿no? Algo que uno no espera de figuras públicas. Pero bueno, yo creo que los dirigentes han reaccionado poniéndose a disposición, no negando los hechos, ¿no? Que es algo que en el caso Sendik creo que es el peor componente del asunto, lo más dañino, perjudicial para la figura de Sendik, para el gobierno y para el Frente Amplio. No fue tanto que Sendik no tuviera un título de licenciado o si hubiera hecho gastos con su tarjeta corporativa que no corresponden a su actividad o no parecen corresponder a su actividad pública, sino el hecho de que lo haya negado casi que hasta el último momento, ¿no? Bueno, acá la actitud es distinta, nadie niega nada, se ponen a disposición, el Partido Nacional no los defiende, tampoco los incinera, ¿no? Dice, bueno, esto está justamente, creo que fue ayer o anteayer, creo que fue ayer, ¿no? Que se hizo la conferencia donde se dio pase a la comisión de ética del partido, del asunto. Ayer fue a la comisión de ética. Ayer por eso, y hubo una, en fin, comparecencia pública de el diputado manifestando su interés de renunciar a los fueros. Ya lo había hecho, en realidad, en otro ámbito. Lo había dicho, sí. Que habló él y después su abogado, ¿te acuerdas? Sí, no me queda claro, creo que es un tema polémico, si puede renunciar a los fueros, pero al menos está solicitando que se le levanten los fueros. Lo que dijo en aquella oportunidad y en esta también es, le voy a solicitar a mis compañeros que en caso de que haya requerimientos de la justicia, levanten los fueros. Bueno, pero ayer en la conferencia usaron la expresión de que renunció. De hecho, yo estaba viendo, no sé si era en vivo o no, la conferencia de prensa con el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, y él dice en algún momento que el diputado renunció, y un periodista, ¿cómo renunció? ¿Renunció a la banca? No, renunció a los fueros. Esto es lo que quiero decir. Yo no sé si darlo por renunciado, es decir, si asumir que esta persona no tiene fueros porque renunció a los fueros, o en realidad lo que está manifestando es que él está solicitando y dispuesto a quedar sin fueros para poder comparecer ante la justicia, etc. En fin, creo que un manejo
más adecuado del asunto. Pero está bien lo que vos decís. Hay como parece haber señales de actitud distinta, pero sin embargo, también es cierto que no todo el Partido Nacional está actuando de igual manera, y ahí parece haber conductas distintas de acuerdo a los distintos grupos y la interna del Partido Nacional. Y la ¿cierto? interna de los grupos, ¿no? Porque creo y que... la interna de los grupos, sí. Creo que, bueno, por un lado esto lastima a Larrañaga en particular, ¿no? Y allí surgió la senadora Verónica Alonso, creo que fue la primera nota discordante con respecto al intendente Bascú, planteando que debía renunciar. Incluso creo que refiriéndose solo a uno de los temas, al tema de los cheques, bueno, al tema de la insolvencia empresarial de Bascú. Cuando Alonso dice lo que dice, lo dice en la mañana de Canal 12 y alude únicamente al tema de los cheques. No sé si porque quizá la pregunta no apuntaba o porque todavía no había, porque los asuntos iban en paralelo. Iban en paralelo, pero con cierto retraso el asunto del combustible, ¿verdad? Un delay. Exacto. Apareció después, de verdad, como tema. La senadora, cuando dice lo que dice, se refiere al tema de los cheques, porque además ella dice, no debe estar con la atención adecuada. Pero ¿qué pasa allí? Todos sabemos que Verónica Alonso, originalmente del grupo Alianza Nacional, que lidera Larrañaga, ha estado formando parte en los últimos meses, ya no sé si un año incluso, de un grupo disidente en la interna, donde figuran varios intendentes, muy notoriamente el intendente de Cerro Largo, el ex intendente de Tacuarembó, en fin, una serie de figuras que están como promoviendo o arrancaron como promoviendo una renovación dentro de Alianza Nacional, también un poco en la expectativa de que Larrañaga se hiciera a un lado, o que se había hecho ya a un lado, o ayudarlo a que se haga a un lado del todo, luego de su derrota en las primarias blancas anteriores. Y allí justamente Larrañaga contraatacó en aquel momento, lanzando su candidatura muy anticipadamente, ¿no? Larrañaga dijo, no, yo voy a ser candidato de Alianza Nacional cuando se estaba formando todo este movimiento. Y en definitiva Larrañaga no logró poner todos los patitos en fila. Este grupo se mantuvo distanciado, sin que hasta ahora tenga una estrategia política definida, pero enfrentado con el grupo de Larrañaga. Entonces, claro, luce como que Verónica Alonso aprovecha la circunstancia para pegarle a un intendente larrañaguista. Allí saltó, lo vi por televisión, al ex intendente Besosi, molesto un poco, justamente defendiendo a su colega, el propio Larrañaga, aludiendo al oportunismo de algunas declaraciones. A mí me parece interesante, como narración de los hechos, que la actitud de Verónica Alonso, que por supuesto, más allá del legítimo derecho que tiene a pensar en esa dirección, ¿no?, oficia además como una distinción del resto de Alianza, podríamos decir, o del jefe de Alianza, porque Larrañaga, antes que Alonso, dice, en una actitud que se parece muy mucho a la que hasta el momento había exhibido el Frente Amplio, ¿no? Esto es un ataque del Frente Amplio, un revanchismo, la idea de que cuando echan a uno, el echado se quiere llevar a otro, como que al punto tal que hubo algunas reacciones diciendo, sí, tenés razón, fue un invento del Frente Amplio que cargara nafta en su estación y no pagara los cheques, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que esa fue la primera reacción de Larrañaga, ¿no? Sí. No diciendo esto ocurrió y está mal que ocurre, sino diciendo esto es un revanchismo del Frente Amplio. Ante esa postura conocemos después la de Alonso, que incluso después a Alonso, como decías vos, Besosi dice lo que dijo, y recuerdo un tuit de Gandini, hombre de Larrañaga, ¿verdad? Correcto. Que retuitea, no es un tuit de él, pero retuitea un mensaje diciendo, ¿cómo? Resulta que Alonso dice esto de la justicia y ella que tiene una sentencia en contra a propósito de la imprenta, ¿no? Es cierto que le tiraron con una deuda que ella está
recurriendo, digamos. Sí, todavía está en una instancia judicial. Sí, también ella judicial. aclaró después eso. Sí, pero bueno, fíjate. ¿Cómo? Bueno, acá hay alguna cuestión interesante, ¿no? No sé si esto tiene como dos lecturas hasta cierto punto antagónicas. Vamos a poner con la lectura que yo diría es la superficial y quizá y lamentablemente la más extendida. Y es, bueno, los políticos uruguayos son todos una manga de ladrones, del primero hasta el último, cosa que la gente va tendiendo a creer, no importa el partido, no importa el sector, están todos acomodados, todos se dedican a la política para obtener beneficios personales, bueno, en fin, un poco esta idea. Sin embargo, hay otra lectura, y yo te diría que esta tal vez sea la generalizada fuera del Uruguay. ¿Me la das luego de la pausa? Bueno, la damos pues. Dejamos, a ver que los oyentes manden mensajes y se anticipen. Una trivia. A, B, C. Estamos con Daniel Buque, estamos poniendo la mañana en camino. Él con su termo, con un adhesivo en color violeta, que sin embargo alude. ¿Cómo? Algo muy importante. Me imagino que estarás dedicándole todas las... Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es de Rosa Luxemburgo, la frase la conozco. ¿En qué mes estamos? El mes de la diversidad, exactamente. Pero que está en tonos violeta. Violeta, que es de defensor y es del feminismo también. Y que luce también un mate en color violeta. O sea que es obvio que estamos con una persona diferente. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Y yo que soy un diferente de Liverpool, sé muy bien de lo que te hablo. Y los trabajos son más, aquí las barras son menos, y los trabajos... Aplausos para Víctor Jara. ¿Cómo te llevas con la memoria, el recuerdo, la emoción? Si es que no sé si está bien decir muy bien. Víctor Jara. Yo soy de la generación que en aquellos años éramos los más jóvenes, quizá que podemos tener alguna memoria de aquellos hechos lamentables. En este caso me refiero al golpe de Estado en Chile. Víctor Jara fue una de las primeras víctimas de la dictadura de Pinochet, terriblemente asesinado, ¿no? Ya lo creo. Y bueno, yo tuve la suerte en este caso de tener una familia de izquierda que justamente en aquellos años se empezaba a escuchar mucha música latinoamericana chilena. Había autores chilenos, cantadores, artistas chilenos muy destacados que eran muy populares. Víctor Jara era uno de ellos, y grupos como Quilapayún y como Inti Illimani, a mis 10 años, 11 años, por decirte algo. Y sí, me gustó esa música. El legado de Violeta Parra, que se escuchaba tanto. Por ¿no? eso, Violeta, Isabel, Ángel Parra, Víctor Jara, es decir, toda esa generación. Y no, a mí me gustaba esa música, no la escucho. Todo el mundo sabe que a mí me gusta el rock and roll, pero es de esas músicas que cuando vos la escuchás ocasionalmente te trae buenos recuerdos, nostalgia. Podríamos decir, apelando a tu condición de ex actor, de joven ex actor. Memoria emocional. La memoria emotiva, ¿no? Claro. Es el típico caso donde uno hace un puente, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, estábamos hablando en el último tramo del encuentro por el día de hoy, en el último tramo de La Mañana en Camino, a propósito entonces de los distintos escenarios. Decíamos que fuera de la lectura que yo considero más superficial que estos acontecimientos pueden generar, que es decir, bueno, todos los políticos son iguales, son todos chorros. Hay una lectura que se puede hacer sobre todo desde el exterior, digo desde el exterior porque ¿qué pasa? El exterior es lo que te permite tener como puntos de comparación, y es que en Uruguay existe una enorme intolerancia a la corrupción. Creo que la gente sabe que, aunque tal vez no esté de acuerdo, que en los índices internacionales Uruguay es uno de los países menos corruptos del mundo. ¿Sí? En índices de transparencia, Uruguay está en los primeros 20 países del mundo, ¿no? Donde
digamos, está por encima de varios países europeos, de Estados Unidos, ¿no? Está más cerca de Noruega, Suecia, Finlandia, en fin. Claro, uno dirá, no es para conformarse, pero efectivamente en Uruguay los niveles de corrupción comparados con otros, creo que la gente acá de todos modos lo tiene claro, la gente sabe, porque tenemos a Uruguay y tenemos a Argentina y a Brasil al lado, los niveles de corrupción son mucho menores, pero ahora estos hechos, vos fíjate que con lo de Sendik, mucha prensa extranjera estuvo atenta, contactándose con analistas uruguayos, y justamente la lectura de ellos no era qué corrupto que es el vicepresidente de Uruguay, como puede ser Temer en Brasil, que era vicepresidente, ¿no? O Vudú en Argentina. Sí. Sino era, qué increíble Uruguay, el tipo se manda la más mínima cagada y lo rajan. Pero para, esto que tú me decís, ¿es una presunción, es una observación, te diría, es una convicción de que así está visto? Porque yo escucho, a propósito del desenlace del caso Sendik, que algunos, tampoco puedo decir todos, pero muchos voceros más bien vinculados a la oposición dicen, qué vergüenza, vean, el mundo está hablando de cómo renunció un vicepresidente, a ver, Uruguay se enchastra. Yo no hice un estudio sistemático del asunto, sino que estoy planteando mi experiencia, porque llamaron muchos medios del exterior, y te diría que en general tenían esa visión, ¿no? ¿Por qué poco cae un vicepresidente? Vos imaginate, el caso de Vudú en Argentina es bastante conocido acá, los argentinos lo tienen muy en mente, más allá de algunas desprolijidades de este señor, la acusación más seria que tiene está vinculada a apropiarse de una empresa que trabajaba para el Estado, ¿no? Que es una imprenta que fabricaba nada más ni nada menos que los billetes argentinos. Tenés al vicepresidente de Paraguay, de Ecuador, vinculado al caso Odebrecht, ¿no? Y un tipo que no renuncia. En el caso de Ecuador es distinto porque el presidente de Ecuador tomó distancia. Como no lo puede echar, no lo ha echado, pero le ha retirado las funciones. Es una actitud más de tipo, digamos, de intolerancia con la corrupción. Pero yo digo que acá hay, creo que ya lo he dicho otras veces, ¿no? En esto se produce un proceso inflacionario. Como la vida política es competencia, y como ser corrupto no es algo valioso para el electorado, si yo sé que en mi competidor hay corruptos, me voy a aprovechar, voy a señalarlo, ¿no? Voy a tratar de dejarlo en evidencia. El otro va a decir, bueno, pero vos me estás atacando con el caso de fulanito, y yo te descubro que menganito, entonces te voy a atacar con esto. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera como una inflación. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, o caen todos, que pase algo tipo Brasil, efectivamente son todos una manga de ladrones, y entonces van cayendo uno atrás del otro, o como ocurrió en Italia en los años 90, o tenemos una cantidad de políticos a los que no se puede acusar de nada, y entonces esos ahí se pone el estándar, ¿viste? Y el estándar muy alto. Yo espero que ocurra esto último, es decir, aun cuando sigan hurgando, porque claro, ¿qué podría pasar ahora? Bueno, que atrás de Bascú y atrás de Esquerra, bueno, lo de Esquerra es un hecho, te diría que casi fortuito, pero bueno, ¿no? Bueno, entonces el otro intendente también, el otro diputado también, el otro senador también, cada uno tenga algo y les van cayendo a todos, ¿no? Y vamos como a una especie de vorágine de corrupción. No da la sensación de que estemos en ese escenario. Y entonces estamos en un escenario donde lo que está ocurriendo es
bueno, en Uruguay por alguna razón esta cuestión, digamos, de la pureza y la moralidad en el manejo de la cosa pública ha tomado estado público, se ha convertido en un asunto de interés y el sistema político ha logrado una especie de depuración, ¿no? O trabaja en una línea de depuración que en definitiva es un buen mensaje, porque si vos en este escenario estás haciendo tu carrera política, ¿no? Y querés ascender, vos sos un diputado, sos un intendente, sos un alcalde, estás más abajo, ¿no? Y ¿qué dirías? Y dirías, acá hay que cuidarse, sí. Acá te están mirando por todos lados. Si quiero que me vaya bien en política, no tengo que hacer ninguna macana. Si Lo que se dice elevar la vara, como se está diciendo exactamente. Yo creo que estamos en una situación de esa tipo. Además, fíjate una cosa, ¿no? Hay un factor de la política, una característica de la política uruguaya, que es estas divisiones internas que tienen los partidos, que en el exterior no se ven y que da la impresión de que acá ayudan a que esto se procese de este modo. Porque fíjate qué pasó con Sendik, más allá del, digámosle, no le quiero echar la culpa a nadie más que no sea Sendik sobre lo que le pasó a Sendik. Pero ocurre que no es que solo la oposición salió a cuestionar a Sendik. Primero por lo del título, bueno, estuvo, digamos, sigue estando el tema de la administración de ANCAP propiamente dicho, pero finalmente lo de la tarjeta corporativa. No, es que sectores dentro del Frente Amplio, obviamente opositores a quienes apoyaban a Sendik, dijeron, no, pará, a mí no quiero que me confundan con este señor, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el Partido Nacional? La competencia dentro de Alianza Nacional también hizo que el asunto cobre notoriedad. Y fíjate que cuando uno de adentro te acusa, o te reclama, o te pide explicaciones, te exige, de alguna manera da vuelta a la cosa. Para vos estás mucho más obligado a dar esas explicaciones. Porque cuando te lo hace solo la oposición, el partido puede abroquelarse y decir, bueno, ¿no? Con las cosas que decía Sendik, una conspiración, es una maniobra, es oportunismo. El título. Sí, bueno, por eso. Públicamente nadie de su grupo salió a decir, che, lo del título es una cosa, ¿no? Bueno, sin embargo ganó. A ver, de su grupo, yo te diría una cosa. De su grupo quise decir de su partido, ¿no? Claro, pero vos, sí, está bien. El partido, el Frente Amplio actuó pésimamente mal, porque reunido en un plenario salió a defenderlo. Pero ¿qué pasa? Eso es una cosa como orgánica, ¿no? Casi burocrática, te diría. Vos fíjate que Sendik hizo tan mal todo que justamente los que se habían incorporado al grupo de Sendik, viendo en ese grupo expectativas de crecimiento importantes, se empezaron a ir en manada, ¿entendés? No tenías que pedirle a nadie explicación, tenías que decirle por qué a un senador, a un diputado, a una subsecretaria, a intelectuales, asesores, siempre, ¿por qué se están yendo de...? ¿no? Y decían cualquier sanata, ¿no? Porque porque no estamos de acuerdo con la forma en que se procesan las discusiones dentro del grupo. Es porque el jefe del grupo aparentemente no está teniendo capacidad de reacción y nos va a dejar pegados a todo, ¿no? Vos decís que era eso. ¿Cómo? A ver, es evidente, yo no quiero usar la famosa metáfora del barco que se hunde, pero digamos, era algo obvio. Vos mirabas los titulares y señor, señora, fulano, mengano, gente de más trayectoria, gente de menos trayectoria, estaban diciendo, esto no se está manejando como debe ser. Claro, dirían, en lugar de decir, Sendik no tiene la aptitud para enfrentar esta situación, dirían, bueno, no nos han dejado discutir internamente, donde quizá ellos lo que quisieran decir adentro fuera eso y nadie los quería escuchar. Exacto. O sea, era algo bastante obvio
que yo creo que genera esta reacción general, ¿no? En cualquier caso, frente a un hecho que ante la opinión pública te deje mal parado, la reacción dentro de tu partido incluso va a ser, loco, hacete cargo. No nos enchastres a todos con este asunto. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta que ya estamos sobre el cierre del día de hoy, la pregunta es, así como lo dijiste hoy en el arranque, es imprevisible suponer qué tanto le costó el asunto Sendik al Frente Amplio, ¿verdad? Pero sí podemos suponer todos que algo costó, que gratis no fue, ¿verdad? Sin duda. Estos asuntos, los llamémosles por ahora incipientes o más jóvenes hechos que vinculan a distintos actores del Partido Nacional y en particular al sector de Alianza, ¿qué tanto pueden afectar? A, la suerte del principal partido de oposición, y B, la candidatura del propio Larrañaga en la interna de su partido. Tal vez esto último, ¿no? Yo creo que siendo estos asuntos de menor envergadura que el asunto Sendik, yo digo menor envergadura porque Sendik era el vicepresidente de la República, ¿no? Acá estamos hablando de un intendente y de un diputado. O sea, estamos hablando de una línea que le sigue. Estamos también hablando de un mejor manejo del asunto, ¿no? Una mayor capacidad de aislar el asunto, de hacerte cargo. Esto, el partido no va a salir a defenderte y a protegerte. Entonces, yo veo que el Partido Nacional está reaccionando de modo de, básicamente, minimizar el daño y tal vez ni siquiera sea afectado como partido. Lo de Larrañaga es distinto, ¿no? Porque justamente le pega mucho más cerca a Larrañaga, como vos comentabas hace un rato, los reflejos de Larrañaga no lo llevaron a aislar el hacete cargo, sino que tuvo un reflejo más de protección. Entonces, bueno, como en esa lucha interna, Larrañaga, que viene golpeado de su derrota anterior, de su reacción también intempestiva de yo no vuelvo a subir las escaleras del directorio, luego se le arma este grupo disidente adentro y él se enfrenta, entonces yo creo que, digamos, creo que esto puede ayudar al grupo que no está con la calle Pou, que busca sustituir a Larrañaga en el liderazgo de la fracción opositora, ¿no? Adentro del Partido Nacional. Muchas gracias, como siempre, Daniel Buquet, gracias por el tiempo y no te olvides saludar hoy a tu amiga Marina Rodríguez, que cumple años. Bueno, muy bien, y saludemos el comienzo de las actividades de la diversidad en la Plaza Independencia, y en particular, allí en la Plaza Independencia todo el día hay feria, sí, hay actividades. una feria hoy y mañana la feria. Y hay espectáculos musicales, y entre ellos la presencia de un dúo Anorgasmia, que recomiendo calurosamente. Ah, bien. Muy bien. Anorgasmia, sí, conozco bastante de eso. Digo, del grupo.